Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Yo quiero hablar hoy sobre la reacción que ha tenido algún grupo empresarial en torno al aumento a los salarios mínimos. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos determinó aumentar el monto de este salario mínimo de los 123.22 actuales a los 141.70 a partir del 1 de enero. Estamos hablando de 141 pesos 70 centavos diarios. Ahora, lo que me deja un tanto desconcertado es como algunos grupos empresariales dicen que esto va a acabar con muchos empleos, de que esto va a producir un encarecimiento de los productos, una reducción de las ganancias. Y Coparmex todavía le pide al gobierno subsidiar esta alza al salario mínimo. A mí me da mucha risa todo esto, porque estas quejas empresariales se dan pocos días después de que se da a conocer el reporte provisional del panel de expertos en cuestiones laborales, el panel independiente de cuestiones laborales, que se constituyó de acuerdo a el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y cuando uno lee este informe y te das cuenta todos los sindicatos blancos que patrocina el sector privado para no tener que estar aumentando precios y tener trabajadores sin derechos, trabajadores amarrados a líderes que a veces trabajan para la empresa y no para sus representados. Hay una tabla en este reporte del panel independiente. En 2016, el salario promedio en el sector manufacturero en Estados Unidos era de $39.03. En Canadá de $30.08 y en México de $3.91. La disparidad salarial entre los países que constituimos América del Norte y el tratado. La disparidad salarial que distingue a México con otros países igualmente avanzados o con economías similares, la verdad es vergonzoso. Y que ahora los empresarios estén diciendo que viene un aumento impresionante de precios o la quiebra de empresas, pues no sé en qué se basan para afirmarlo, la verdad, porque muchas empresas no pagan el mínimo. Cuando pagan el mínimo es un porcentaje minúsculo del total de sus costos de operación o de producción de servicios o de productos. Es mi punto de vista. Álvaro. A ver, yo no estoy necesariamente de acuerdo contigo. En lo único que estaría de acuerdo es que los salarios que se pagan en México son míseros y que el avance del salario es simple y sencillamente inconsistente con el crecimiento económico del país y de la zona. También estaría de acuerdo contigo que es casi imposible para una familia subsistir de manera digna con esos sueldos, ¿no? Y digo casi imposible porque los mexicanos hacen milagros y toman 2, 3 empleos y sobreviven con ellos, lo cual no quiere decir que esté bien. No obstante, habiendo reconocido la realidad de que el salario mínimo está mal, un aumento en el salario mínimo trae como consecuencias presiones en la cadena de suministro. Es decir, los proveedores, al obtener la oportunidad de decir, subió el salario mínimo, tenemos que entender que esto no se trata de lo que recibe el trabajador, sino que dentro de la cadena, por ejemplo, un maquilero dice, subió el salario mínimo, le habla a su cliente y le dice, pues me tienes que subir entre el 12 y el 17. Y la negociación se da ahí. Entonces, es también de la misma manera que podemos decir, se podría argumentar que 15% no hace diferencia, pues si no hace diferencia no lo hagas. Claro que sí hace diferencia en el precio, pero el argumento del maquilero que tú estás presentando es falso, porque el maquilero está diciendo que el 100% de sus costos es la gente que gana el mínimo, y eso no es cierto. Precisamente pero lo que hay que hacer es admitir que sí genera presiones inflacionarias en la cadena de suministro. Pues las 2 veces anteriores en que se dijo que iba a ocurrir eso,
desde el 1 de diciembre de 2018, que ya ha habido 2 aumentos, no pasó eso. Ni se desbocaron los precios, ni se interrumpieron las cadenas de abasto y no pasó nada. No pasó eso, no obstante sí hubo un golpe al margen de las empresas porque alguien lo absorbió. Ahora, déjame cerrar esto y para que Guillermo seguramente va a sumar mucho más a esto. Lo que creo que debemos reconocer también es en qué entorno se da ese aumento. Porque lo que habría que entender es qué tan sensibles son las empresas hoy a que les aumentes los costos a un 5%, porque las cosas ciertamente están difíciles. Y si la reacción de los empresarios es decir, bueno, si voy a tener un aumento del 2, del 3% de mis costos, claro, no el 15%, pues mejor despido una persona o 2 personas. Ojo, Eduardo, 70% de las empresas norteamericanas en una encuesta liberada ayer por el US Census Bureau dijeron que sin ayuda del gobierno van a quebrar. 70% de las pymes. En México, ¿qué ayuda han recibido las pymes? Esto yo coincido, sí puede ser un escenario catastrófico para pymes. Perdón, por lo menos yo así lo veo de los datos que yo tengo. Está bien, está bien. Guillermo. Pues mira, yo tengo una impresión semejante a la de Eduardo porque, por ejemplo, cuando yo me fui a vivir a Tijuana hace algunos años, la realidad es que en prácticamente ninguno de los trabajos que se ofrecían en maquiladoras y todo esto, el salario mínimo era lo que se llegaba a pagar a cualquier empleado. Es decir, yo siento que más el salario mínimo es un elemento como de parámetro, pero no de lo que realmente se suele pagar. Sí, habrá un porcentaje muy pequeño. Hay millones de personas que subsisten con el mínimo. Es una realidad, pero no es la gran masa laboral del país. Una gran masa. Es más bien, yo siento que es una referencia y qué bueno que se vaya ajustando. Eso creo que es una cuestión interesante, porque la disparidad que tenemos en un bloque donde queremos estar totalmente integrados no permitiría adecuadamente el desarrollo de este bloque. A ver, es lo que nos dijeron desde que empezó el famoso Telcán, es que los bajos salarios de México le iban a dar una gran ventaja competitiva al país y que la gente iba a ganar dinero, iba a salir de pobre. Yo me acuerdo de ese verso y no ocurrió. A ver, Ramsés. Bueno, yo creo que viendo lo que comenta Álvaro en las pymes, el problema de las pymes es que hemos de recordar que en México casi 28 millones de personas están hasta un máximo de 2 salarios mínimos. ¿Cuál es el inconveniente de todos los que somos pymes? Es que cuando tú tienes a tus trabajadores, ahora tienes que pagar un poquito más en el seguro social. Al pagar un poco más en el seguro social, porque cambia la estructura del pago, tendremos que estar viendo que vamos a pagar más al seguro social y esto te incrementa un poco el valor como una pyme. A ver, una pregunta, si me la quieren contestar, pregúntenmela. ¿Cuál porcentaje de tus trabajadores, Ramsés, ganan el mínimo? Casi el 100%. Dijo es muy complicado. No, porque no da, es que no da. Es que espérame, el 0, pero es que lo que está diciendo Ramsés no es eso. A ver, el problema... Es que no entiendo cómo un negocio tan sofisticado como el de Ramsés me diga que el 100% de su personal gana el mínimo. Porque te vas por comisión. O sea, si no haces un buen trabajo. Entonces es diferente. Entonces no es gente que vive del mínimo. Tiene un mínimo y una comisión. Como todo mundo, en las tiendas de conveniencia y todo eso. No todo el mundo. La referencia de ahí parte, posiblemente. A ver, tenemos que ir a mensajes. Creo que el tema da para seguirlo discutiendo, pero vamos a los mensajes y regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.